En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Para ello me acompañan tres invitados en este estudio. Mariana Castaño, experta en comunicación climática y fundadora de la consultora 10 Billion Solutions. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí compartiendo escenario con mis colegas expertos. También Aurore Emanuel Rubio, abogada especializada en energía. Bienvenida, Aurore. Hola, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Emilio de Arriba, ingeniero geofísico especializado en geociencias y energía. Bienvenido, Emilio. Gracias, Carlos. La crisis energética, nuestro asunto de hoy, en Primera Plana. La ONU ha señalado que la guerra en Ucrania es una crisis global, dado el impacto que está teniendo en los mercados de energía o alimentos y los grandes riesgos que plantea para muchos países. Los expertos auguran que la escalada de los precios puede acabar provocando incluso estallidos sociales. Hoy centramos el programa en una de esas crisis derivadas de la guerra de Putin, la energética. La guerra de Ucrania agita el fantasma de la crisis petrolífera de los 70 y pone de relieve la fragilidad de las dependencias. Por ejemplo, aquí en Europa. Europa es tremendamente dependiente del petróleo y el gas rusos, ambos combustibles fósiles. La crisis de precios de la energía generada por la guerra se suma al proceso de transición energética ya emprendido por la Unión Europea. Veremos sus efectos a partir de ahora. Antes repasemos algunas portadas que nos deja la prensa internacional sobre este asunto. Por ejemplo, diario La Croix, energía, el reto de la sobriedad. Dice el diario que los consumidores tienen un rol importante a jugar en esta crisis. Vamos a hablar de ello hoy en el programa. Le Figaro, el precio de los carburantes trastorna la vida de los franceses. Y también la revista The Economist, Power Play, la nueva era de las energías y la seguridad. La publicación enlaza ambos conceptos a partir de Ucrania. Bueno, la inflación de precios, las dependencias energéticas, la geopolítica, los objetivos de transición energética. Estamos, digamos, Mariana, ante un tablero lleno de piezas en esta crisis. ¿Cómo lo estamos afrontando? ¿Qué riesgos, oportunidades, desafíos puede salir de todo esto? Pues estamos en una situación de crisis y a las puertas de un choque internacional, un choque multisistémico, porque ya se está hablando del impacto que está teniendo la subida del precio de los combustibles en la subida del precio de los alimentos. Estamos viendo la inflación a nivel europeo, se mantiene al 2%, pero en países como España y otros países del sur está rondando el 10%, lo cual, como tú decías, abre el riesgo a que haya conflictos sociales. Como en cada crisis, como lo vimos con la emergencia de la COVID-19, hay unas acciones de emergencia para paliar los efectos. Las inmediatas. Inmediatos, efectivamente, y en este caso, por supuesto, es evitar que la gente no pueda poner la calefacción. Ahora mismo veníamos hacia aquí y está nevando en París y estamos casi en el mes de abril. Impresionante. Impresionante, exactamente. Entonces, está muy bien pedirle a la gente que baje el termostato en casa, pero hasta ciertos límites, sin contar con aquellas personas que están en pobreza energética, que son muchos millones de personas en países del primer mundo, aquí en Francia. Entonces yo separaría las medidas de emergencia para tratar de paliar los efectos a los más vulnerables, personas, pero también pequeñas y medianas empresas, y unas medidas más a largo plazo, porque lo que no podemos hacer es querer salir de una crisis engordando la crisis climática, que al fin y al cabo la emergencia climática es el trasfondo que vimos y con conexiones, por cierto, en la crisis de la COVID-19 y en esta crisis, por supuesto, que yo no llamaría una crisis de los combustibles fósiles rusos, yo llamaría una crisis de los combustibles fósiles en general. Hay que eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Lo que pasa, luego hablaremos, pero en los planes a lo mejor la urgencia desplaza bastante, ¿no?, el tema de la transición. A lo mejor no nos acordamos lo suficiente, porque la urgencia, Totalmente. bueno, lo dice la propia palabra. No sé cómo lo ven, la guerra de Ucrania no ha hecho más que poner quizá de relieve las dependencias, todo el entramado de dependencia energética que teníamos aquí en Europa. Aurore. Sí, no es fácil encontrar una posición común Europa común porque la proporción de gas en el mix energético por país, así como la proporción de este gas importado de Rusia, varía según los países. Alemania e Italia son los países europeos más dependientes del gas ruso. En el caso de Francia es bastante diferente. Un tercio de las importaciones francesas proviene de Noruega. Uh-huh.
Hay países más dependientes, como es el caso de Alemania o de Italia, hay casos de países menos dependientes, pero en cualquier caso sí que vemos un entramado de dependencias que es quizá lo que ponga de relieve toda esta situación y esta crisis energética. Emilio. Sí, al final, si hablamos de países como Alemania y Italia, ciertamente los vemos bastante dependientes de lo que es el gas y el petróleo ruso, pero también está el carbón ruso. Europa también tiene aproximadamente un 40% de importaciones de carbón de Rusia. Y incluso en Francia podemos hablar de 20% de gas que viene de Rusia. Entonces ahorita no solamente se juega el tema de dónde lo sacamos, sino quién lo provee, a qué costo. Y creo que lo importante es no dejarnos llevar por la inmediatez. Hay un camino que se ha estado trazando durante varios años y que si ahorita nos desesperamos y queremos tomar medidas, como decimos a lo loco, probablemente no sea el mejor resultado. Hay que ver ciertamente en el corto y en el largo plazo para tener los objetivos realmente claros. Claro, porque desde el comienzo de la guerra de Ucrania, hace ya más de un mes, muchas voces piden cortar ese grifo del gas y del gas y del petróleo rusos. Pero claro, luego hay países más dependientes, como comentábamos, con el caso de Alemania, el caso de Italia, que dicen a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad, a ver si para la economía va a ser peor esto. Lo que parece claro, Mariana, es que la geopolítica y la energía están completamente conectados. Esta crisis muestra que la geopolítica y la energía, de repente, Estados Unidos vuelve a ser amigo de Venezuela, vuelve a ser amigo de Irán. Los que eran nuestros amigos son nuestros enemigos. ¿Cómo están deconectadas las dos piezas? Sí, porque al final en el tablero geopolítico mundial las piezas son las que son. Las mimbres con las que está hecho nuestro tejido social y económico son los mismos. Desgraciadamente, la dependencia de los combustibles fósiles nos expone a que este tipo de conflicto nos haga vulnerables. Ya estamos viendo, esta mañana salía en las noticias, en países como Sri Lanka, porque hablamos de Europa, pero hay que tener en cuenta que en Europa nuestro sistema del bienestar nos protege ciertamente de determinadas situaciones, a pesar de, como decía, estar con inflaciones que rondan el 10%. En Sri Lanka han tenido que tomar medidas de urgencia y cortar la electricidad al día durante 10 horas. Y eso está provocando pues ya malestar, porque estamos hablando de gente que se planifica a muy corto plazo de tiempo. Ya lo vimos con la pandemia en algunos países donde el sistema del bienestar no es tan poderoso como en Europa, pues que los más vulnerables fueron los que pagaron el pato. Y estamos, desgraciadamente, en un déjà vu. En un déjà vu. Antes hablaba de la comparación con el choque petrolero de 1973. El mundo a día de hoy es muy distinto, está muchísimo más globalizado, con lo cual el efecto dominó de la crisis de Ucrania lo hemos estado viendo desde el momento cero de la invasión de Putin en Ucrania, y desgraciadamente no hemos terminado de ver las consecuencias. De esto os quería preguntar, este tema, se compara mucho esta situación con la del choque petrolero de los años 70. ¿Qué similitudes y qué diferencias ven respecto a aquella situación, Aurore? De hecho, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, comparó esta crisis que atravesamos con la crisis del petróleo de los años 73. Las dos crisis son comparables en su intensidad, su brutalidad. Como en los años 73, los precios de la energía, diésel, gasolina, gas, han aumentado enormemente. Como en los años 73, la búsqueda del desperdicio de energía está en marcha. La primera ley francesa sobre la economía de energía data de los años 74, pero aquí se acaba la comparación. Las crisis que sufrimos actualmente es diferente, tiene su origen tanto en la recuperación de la crisis sanitaria de la COVID como en la guerra en Ucrania. De nuevo ese enlace también con la crisis sanitaria que antes también hacía Mariana. Entonces, Emilio, sí que podemos comparar en esa intensidad respecto a los años 70, esa crisis, pero el contexto es completamente distinto. Sí, y también podríamos compararlo con la primavera árabe, que también hubo un problema con los precios del petróleo. Al final, esto solamente muestra lo endeble que es el sistema, lo endeble que es el tejido en el que tenemos y la dependencia que tenemos unos de otros. Al final, cualquier problema en otro país, que sea, por ejemplo, proveedor de gas y petróleo, termina repercutiendo en todo el mundo. No solamente en Europa, también por ahora, como lo decías, en Venezuela, que ahora resulta que, bueno, podría ser un nuevo aliado después de haber estado los últimos 5 años señalado como enemigo y, Claro. ¿cómo se dice?
Sí, el enemigo era Maduro o los iraníes. Ahora, cuando la geopolítica, ¿no? De repente los intereses basculan para otro lado y el que antes era nuestro enemigo pasa a ser nuestro amigo. Este cambio de cromos, Los derechos ¿no? humanos de Venezuela ya no son tan malos. Eso Bueno, es es que lo- los derechos humanos ya en este puzzle pasan otra vida. Quizá de todo lo que estamos hablando, lo que pone de manifiesto es que esta es una muestra de la necesidad de acelerar la diversificación de las fuentes energéticas que ayuden a contrarrestar la demanda y a su vez sean más limpias para ayudar al medio ambiente. ¿Eso es lo que muestra todo el tablero que estamos exponiendo? Absolutamente, pero es que a pesar de todas las crisis, de la crisis del 73, de la crisis de los años 90 económica, de la crisis del 2008-2009, la trayectoria de nuestra dependencia energética de los fósiles, a medida que ha aumentado el consumo o la demanda energética, las proporciones han sido las mismas. El carbón, el gas y el petróleo son las principales fuentes La línea de arriba, la energía. verde, perdona Y Mariana, esa es la demanda, ¿no? Esa es la demanda. La línea de arriba es las energías biomasa, hidráulica y renovable. Así que si podéis ver, proporcionalmente el mix energético mundial no ha cambiado en los No ha últimos cambiado. 50 años. Se produce muchísima más energía renovable, por supuesto. Estamos en récord cada año. Sin embargo, el aumento de la demanda es tan importante que, a pesar de que se duplique la instalación de paneles solares y de turbinas, la demanda hace que seamos dependientes del gas y del petróleo sin remedio, parece. Entonces, pues hay que reducir, por supuesto, el mal gasto de energía, está clarísimo. Luego vamos a hablar del largo plazo, pero antes, para atajar el problema de inflación estamos viendo planes de choque en distintos países, por ejemplo, reducir unos céntimos el precio de los carburantes, cheques energéticos, y luego hay países como Alemania que incluso se preparan quizá para lo que hasta ahora ha sido un tabú, el racionamiento del gas. Los cortes, los llamados cortes. ¿Cómo ven esos planes de urgencia, así a grosso modo de lo que estamos viendo? Por ejemplo, la subvención lineal al carburante. Emilio. Si es posible ayudar a las personas en necesidad, obviamente es lo que hay que hacer. Los cortes, lamentablemente para mí, resucitan traumas de la Sí. adolescencia en Venezuela y lamentablemente si tocará hacerlo, me imagino que será la solución, pero yo espero que no tengamos que llegar a esos extremos. Lo que pasa es que, claro, un plan de emergencia, como su propio nombre indica, hablamos del corto plazo, y el corto plazo de perfección tiene poco. Todas las soluciones que vayamos a encontrar en el corto plazo, imagino, no son las más adecuadas. Ojo. De hecho, hay muy pocas soluciones a muy corto plazo porque no hemos reducido la demanda de energía en los últimos años. La solución rápida pero drástica es reducir el consumo de energía con la interrupción del consumo de energía de algunas empresas industriales y, en el peor de los casos, la aplicación de cortes rotativos. Una otra solución rápida es utilizar las centrales eléctricas de carbón, como se hace en Alemania y en Francia con la central de Cordemais y Saint-Avold. Este es, por supuesto, una antítesis de la transición energética. Sí, Mariana. Realmente, el problema está que, y lo estamos viendo cada día en Estados Unidos, se han acelerado los permisos de explotación de fuentes de petróleo y de gases, con lo cual estamos ante un riesgo. El secretario general de las Naciones Unidas hablaba el otro día que la crisis de Ucrania nos está poniendo en un camino donde avanzamos con los ojos vendados hacia la catástrofe climática, porque, por supuesto, la seguridad energética es la prioridad, pero el problema es que con estas infraestructuras de explotación, y no olvidemos que ahora el gas licuado hay que liquidificarlo y luego hay que regasificarlo, son infraestructuras que cuando se construyen están ahí para durar décadas. Vamos a hacer una breve pausa en este punto y en unos instantes les vuelvo a dar la palabra y seguimos analizando toda esta situación aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Eskia Twigs en Rema. Patchyman and Winter. Clara Luciani. Dany Terreur.
RFI. Seguimos en primera plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana, analizando la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Lo hacemos con Ologo Emanuel Rubio, abogada especializada en energía, Emilio de Arriba, ingeniero geofísico, y mi compañera, periodista especializada en medio ambiente, Mariana Castaño. Bueno, antes de ir a la pausa lo comentábamos, algunos países como Alemania incluso hablan de racionamiento del gas. Berlín ha dado un primer paso formal que consiste en activar la fase de alerta temprana de su ley de emergencia creada para hacer frente a la escasez de este combustible del que dependen en gran medida su potente industria y las calefacciones de 83 millones de habitantes. No sé si la pregunta quizás sea desde el nivel consumidor, y antes Emilio lo evocaba un poco, ¿estamos preparados? ¿Nuestras sociedades están preparadas a estos llamados al ahorro energético? Totalmente. O sea, nadie estaba preparado a un confinamiento casi de un día para otro. Sí. Y de repente... Y lo tuvimos que hacer. En 2 años vemos confinamientos y puede que lleguemos al corte de suministro. Algo impensable para una sociedad europea hasta ayer. Totalmente, pero se nos cortaron las libertades de movimiento. Está claro que en una situación de crisis mayor la población tiene que someterse a lo que dicten, en este caso, los estados por el bien común. Emilio. Y también, ¿dónde cortamos el gas? ¿Lo cortamos solo para la calefacción y le decimos a las personas que usen abrigos en sus casas, o lo cortamos para electricidad y cortamos directamente la electricidad? También hay que plantear eso, porque son cosas bastante diferentes. Creo que ahora quería hacer un apunte. Antes hablamos de la solución del gas licuado. Siguiendo con el ejemplo alemán, precisamente se están acelerando la construcción de plantas regasificadoras en su territorio. Antes hablamos del más corto plazo, vayamos a algo más medio plazo, para poder recibir gas natural licuado, y se negocia contratos con otros proveedores. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen este tipo de soluciones? Por ejemplo, el gas licuado al que te quería referir antes. Los Estados Unidos van a aumentar su entrega de gas natural licuado para suministrar a Europa. Sin embargo, en términos concretos, esta ayuda teóricamente permitirá reemplazar solo una décima parte del gas ruso previsto para todos. O sea que en realidad es una solución muy minúscula. Muy minúscula, sí, exactamente, minúscula. Y una tercera parte para los años siguientes. Sin embargo, el mercado de gas natural licuado está limitado por muchas razones. A ver. Número de buques, número de terminales de liquefacción, número de terminales de regasificación y contrato de larga duración que suministra la mayor parte del Asia. Países europeos como Alemania y Francia contarán con nuevas terminales de importación de gas natural licuado. O sea que vemos que es una solución que también tiene sus consecuencias negativas, porque el transporte de gas licuado implica que tiene 3 veces más huella de carbono, porque para pasar del estado gaseoso al estado líquido y de nuevo al estado gaseoso se necesita enfriarlo a menos 160 grados y mantenerlo frío en esos tanques, en esos barcos gigantescos que vienen. Y como decía, lo que va a ser una solución, entre comillas, para la emergencia, va a ser un problema desde el punto de vista climático, porque esas infraestructuras llegan para quedarse, desgraciadamente. Ahí tienen la clave del programa que les estamos proponiendo hoy. La emergencia a corto plazo, cómo puede entrar en colisión con la transición energética. Quizá la gran pregunta a resolver, Emilio, ¿es completamente irreconciliable la independencia energética y la ecología, aunque el mix energético contenga una dosis importante de renovables? ¿O no queremos hablar de la palabra irreconciliable? No, lo vamos. Sí, irreconciliable no, pero hay que replantearse bastantes cosas. Bueno, justamente el tema de por qué Rusia sería la perfecta relación amor-odio. Bueno, porque tenemos los gasoductos, llega directamente, no tiene que pasar por ninguno de estos procesos. Pero ahora tocará replantearse realmente qué es la dependencia energética, porque también, bueno, algo que yo siempre veo, ciertamente el uranio, por lo menos de Francia, lo traemos de otros países, pero también por lo menos los paneles solares tienen ciertos componentes que no traemos de aquí. Entonces, al final, como lo decía, es el tejido, es el sistema. Estamos todos conectados. Y en el momento que uno de las piezas se cae, no sabemos qué hacer. Mariana. Hay que relocalizar la producción energética, y como sabemos que las minas de carbón o no son eficaces o, por supuesto, son un gravísimo problema para el medio ambiente, relocalizar la producción energética pasa por inversiones masivas en la renovable y en la eficacia energética, porque
se pierden, vosotros estáis mejor situados que yo por vuestra experiencia profesional, se pierde muchísima energía en los edificios, en los procesos industriales y en el transporte. Así que la eficacia y la renovable y la electrificación es fundamental. Hablando de... Bueno, Aurore, sí. Sí. En Francia hemos tomado muchas medidas para acelerar la renovación energética de los edificios, pero tardan mucho en aplicarse porque es muy costosas. Por mucho que incluso haya ventajas fiscales a la hora de tomar... Hay incentivos, pero claro, el tiempo no juega a nuestro favor en toda esta transición energética, y menos la coyuntura actualmente. Otro elemento que hay que sumar y que no podemos eludir: ¿qué papel debe jugar la energía nuclear en toda esta situación? Es complicado abrir este debate ahora, ¿no? Porque exponer los elementos nos llevaría un programa entero, pero sí la coyuntura ha venido un poco a respaldar un poco, quizá, viéndolo desde fuera, la posición de Francia, ¿no?, respecto a tener una dependencia menor gracias a lo nuclear. Es un debate complicado, pero a día de hoy, quizá la pregunta: ¿hoy en día es posible un mix energético verde sin la participación de lo nuclear en una sociedad con niveles de consumo y economía como la francesa? ¿Es posible? Hoy en día, de hoy para mañana, no, por supuesto. Y por eso Francia ha pasado de tener una política de no darle vida a las centrales antiguas a construir nuevos generadores. Y no es el único porque la transición energética, y lo hemos visto en esta curva, es muy difícil porque los mimbres con los que está construido nuestro sistema social y económico están basados en el carbón. Después gas y petróleo, y de eso de hace 250 años ya. Necesitamos no una transición ni una transformación, necesitamos una revolución, y para eso hay que invertir masivamente en lo renovable y la electrificación, y desinvestir, es decir, los subsidios que se dan a los combustibles fósiles, porque no olvidemos que los combustibles fósiles son rentables porque están altamente subsidiados por los estados, están impidiendo la transición energética, lo cual es un doble discurso muy peligroso. Emilio. También no hablamos del almacenamiento de energía, que también es algo que se está invirtiendo mucho. Exacto. El hidrógeno, por ejemplo. O sea, son varias cosas que se han estado dando poco a poco, pero que no vamos a conseguir. Por ejemplo, la fusión nuclear no la vamos a conseguir de un momento para otro. Son procesos bastante lentos, y cuando intentamos pensar en el corto plazo, no logramos encontrarle soluciones. Llegado a este punto, me gustaría plantearles un ejercicio para todos nuestros oyentes y espectadores que nos estén viendo. Dado una situación como la que tenemos ahora mismo, ¿cómo preparamos un hogar? ¿Qué buenos gestos? ¿O una empresa para una crisis energética como para superarla como ahora? Me gustaría hacer una ronda que pudiéramos fijar un pequeño gesto o algo en casa que podamos decir, vaya, ahí, porque eso es parte de lo que estamos hablando hoy. Mariana, a ver. Bueno, cuando empezaron los tambores de guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, estábamos al principio del invierno. Ahora tenemos, la suerte, por así decirlo, que estamos ya saliendo a pesar de la ola de frío que tenemos ahora mismo en Europa, con lo cual ya tenemos ahí una ventaja. Es verdad que aquí en Europa muchos de los espectadores que nos están viendo justo están en el hemisferio sur y están en el ciclo contrario, pero también vale, los consejos son iguales para todos. Sí. Bueno, yo había apagado la calefacción en mi casa precisamente por ahorrar energía, y desgraciadamente estamos a 2 grados en París, la he tenido que volver a subir. Pero básicamente bajando, no 1, yo animaría a bajar 2 grados la temperatura en las casas, allí donde se esté utilizando termostato, y ponerse ropa, bajar durante el día a los 18 grados, y durante la noche se puede dormir a 16 grados estando bien abrigado. Por supuesto, también el gasto de energía va ligado a los metros cuadrados y a la densidad de población de cada vivienda. Entonces, pues si en casos extremos, y en Alemania antes de que empezara la invasión rusa de Ucrania, ya se invitó a la gente a la familia, si hay una familia que están con los abuelos en una casa y los padres en otra casa, pues a lo mejor hay que pasar unos días todos juntos en una casa y apagar la calefacción del segundo domicilio. Son medidas que se pueden, por ejemplo, para evitar el drama que sería que paramos la industria para no cortarle la electricidad a los hogares, empezaría por la industria y tener que cortarle la electricidad a los hogares. Hay medidas que se puedan tomar. De acuerdo. Aurore. Sí, creo, estoy de acuerdo con las medidas que... ¿Alguna más que podamos apuntar? Sí. O Emilio, sí, a ver, sí. ¿hay alguna...?
Está difícil, está difícil. El tema de la calefacción ha sido como lo más he visto. Tengo amigos por lo menos que vienen a Alemania y apenas comenzó el conflicto dijeron yo la calefacción la apago. Yo intenté durante gran parte del invierno no usar calefacción, simplemente estar bastante abrigado en casa y funcionó. Para el tema de las industrias podría ser un poquito más Y complicado. el tema eléctrico, bueno, por ejemplo, el stand-by, ¿no? Tantos electrodomésticos que tenemos en casa conectados con el stand-by, que a veces nos vamos de vacaciones y los podemos dejar algo en stand-by, lo que puede consumir, ¿eh? Nuestros modos de vida son coladeros de energía. Sí. O sea, no nos damos cuenta porque durante muchísimos años la Lo hemos asumido electricidad como algo... era barato. Era barato y desde hace un año, al principio fue el rebote por la pandemia, tras la pandemia, la recuperación económica y ahora la guerra. Pareciera que hay falta de incentivos, más allá de correctivos. Y falta información también. Falta información porque no sabemos que nuestras casas y nuestros modos de vida son auténticos coladeros energéticos. Pero esta guerra de Ucrania, precisamente, todo el tema, y hacer, por ejemplo, este programa, también sensibiliza mucho de darnos cuenta de todo el tiempo que hemos vivido siendo coladores de energía, ¿no? Hay como una toma de conciencia, yo sí que lo veo, ¿no? ¿No ven esa toma de conciencia energética? Yo creo que se ve cuando la conversación es cuánto pagaste por el tanque por del supuesto, coche. cuando nos toca en el bolsillo, la conciencia va Y ahí dice, obligada. hey, esto era en serio. Creo que ahí es cuando se viene a ver. Entonces, por eso, bueno, creo que incentivos podría ser lo más positivo, porque al final siempre podemos llegarnos golpes y de repente no lo vemos así, pero cuando nos dicen, mira, si tú haces esta medida que está aquí, vas a recibir por este lado, no sé si puede ser dinerito extra. Creo que las medidas, bueno, ya eso es de los políticos para tomarlo, pero creo que hay que enfocarse en eso. Ayudar más a los que, bueno, ahorran, básicamente. Hugo, ¿quieres apuntar algo más? No, ninguna. Mariana. A mí me gustaría, Sí. porque hay que pensar, por supuesto, en las casas, porque en Europa las calefacciones en gran parte son a base de gas, pero luego hay que pensar también en el transporte, cómo nos Sí. transportamos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de estudio. Cuando tuvimos la pandemia y el confinamiento, hubo una bajada del uso individual de transporte brutal, porque claro, nos teníamos que quedar en casa, algunos teletrabajando y otros en paro directamente. En este momento podría, porque vimos que se pudo hace 2 años, se podría volver a un sistema de teletrabajo y eso implicaría una reducción muy, muy importante en el uso del automóvil. Me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer contar con ustedes para analizar la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Muchísimas gracias, Aurora, Emilio, Mariana. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.